Mariana Cruz era la personificación de la competencia gélida que mantenía en funcionamiento el hospital público más grande de la Ciudad de México en medio del caos. A sus 40 años, su reputación como enfermera jefe la precedía. Era una figura de autoridad silenciosa, cuyos ojos habían presenciado más tragedias que las paredes amarillentas de aquel lugar. Huérfana desde la infancia y criada por una abuela severa, Mariana encontró en la enfermería no una profesión, sino una penitencia, una forma de expiar la culpa por no haber podido salvar a su propia familia. Cada vida que pasaba por sus manos era un recordatorio de su fracaso, un eco constante de la pérdida que la había vaciado por dentro. Se movía por los pasillos como un fantasma de uniforme blanco, eficiente y distante, una guardiana en el umbral entre la vida y la muerte, cargando un peso que nadie conocía. Es un viaje oscuro, y si estás aquí es porque entiendes el peso de estas historias. Realmente quiero llegar a los 1000 suscriptores para seguir trayendo relatos como este. Así que suscríbete y comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta inmersión en la oscuridad de Mariana. Su trayectoria era un largo pasillo de pérdidas, que culminó en la noche en que su esposo y su pequeña hija fueron arrancados de su vida con una brutalidad que destrozó su alma. Desde entonces, Mariana operaba en un estado de adormecimiento emocional, un vacío llenado solo por el pitido incesante de los monitores cardíacos y el olor a antiséptico que se adhería a su piel. El hospital se convirtió en su refugio y su prisión, un lugar donde el sufrimiento ajeno ahogaba el suyo. Llevaba su máscara de profesionalismo con la misma precisión con la que aplicaba una inyección, un disfraz que ocultaba a la mujer rota por dentro, cuyos sueños eran invadidos por el sonido de la risa de su hija, abruptamente silenciada para siempre. El dolor era un compañero constante, una sombra que la seguía en cada procedimiento, en cada diagnóstico, transformando su compasión en una furia fría y calculadora contra la injusticia del mundo. La ironía de su existencia era palpable en sus manos. Con una destreza casi quirúrgica, podía traer de vuelta a la vida a un hombre al borde de la muerte, estabilizando una hemorragia con una calma que asustaba a los médicos más jóvenes. En una noche particularmente caótica, un joven baleado en una disputa de pandillas llegó con el pecho abierto. Mientras otros entraban en pánico, Mariana orquestaba la atención con una eficiencia robótica, sus dedos ágiles trabajando para detener la sangre que brotaba, sus órdenes firmes cortando el aire tenso de la sala de emergencias. Salvó a ese muchacho, pero al mirar su rostro no sintió nada, ninguna satisfacción, ningún alivio, solo el vacío gélido de su misión, la constatación de que salvar una vida no llenaba el hueco dejado por las que no pudo proteger. La heroína de la sala de urgencias era una cáscara vacía. El hospital era un escenario giratorio de la crueldad de la ciudad. Traficantes, asesinos y violadores eran traídos, a menudo heridos en enfrentamientos con la policía o con pandillas rivales, y recibían el mismo cuidado dedicado que las víctimas inocentes en las camas de al lado. Mariana observaba este ciclo perverso con una creciente repulsión. Veía el sistema judicial fallido en acción, remendando a los monstruos para que pudieran volver a las calles y destruir más familias. Esta percepción corroía su fe en la justicia, reemplazándola por un pragmatismo sombrío. La ley, para ella, era una broma de mal gusto contada por hombres corruptos en tribunales lejanos, mientras que allí, en el suelo ensangrentado de su hospital, la verdadera consecuencia de la impunidad se manifestaba en cuerpos destrozados y vidas arruinadas. La semilla de una justicia alternativa comenzaba a germinar en su mente. Su aislamiento era una fortaleza. Mantenía a sus colegas a una distancia segura,
ofreciendo solo la versión profesional de sí misma. Sofía, una enfermera más joven que intentaba acercarse con conversaciones triviales, recibía respuestas monosilábicas. El doctor Felipe Ramírez, un residente idealista que veía a Mariana como un modelo de excelencia, era tratado con la misma formalidad clínica. Estas interacciones eran como procedimientos médicos para ella, necesarios, pero desprovistos de cualquier calidez humana. No podía permitirse el lujo de tener amigos o confidentes, ya que podrían ver las grietas en su armadura, la oscuridad que se acumulaba en su interior. La soledad era el precio de su vigilia, el santuario donde podía alimentar su duelo y planificar su guerra silenciosa. La atmósfera del hospital era un reflejo de su alma torturada. Los pasillos largos y mal iluminados parecían extenderse infinitamente, haciendo eco de los gemidos de los enfermos y los pasos apresurados del personal. La luz fría y blanca de las lámparas fluorescentes bañaba todo en una palidez cadavérica, acentuando el contraste entre la esterilidad del ambiente y la brutalidad de las heridas que llegaban allí. El sonido era una cacofonía constante, el llanto de una madre, el grito de dolor, el pitido rítmico de una máquina que mantenía a alguien con vida y las sirenas lejanas que anunciaban la llegada de otra tragedia. Para Mariana, ese lugar no era un santuario de curación, sino un purgatorio, un microcosmos de la violencia y el abandono que asolaban la ciudad y su propio corazón. El recuerdo de aquella noche era un fragmento de vidrio alojado en su cerebro, imposible de remover. No era un recuerdo completo, sino destellos sensoriales que la asaltaban en los momentos más inesperados. El olor a palomitas de maíz que su esposo, Ricardo, había hecho. El tacto del vestido de su hija, Ana, de solo 6 años, mientras bailaba por la sala. El sonido de la puerta siendo derribada, una fractura en la feliz sinfonía de su vida. Y sobre todo, el sonido de la risa de Ana, un cristal tintineante que se rompió en un silencio ensordecedor. Esos fragmentos eran su Biblia y su maldición, el evangelio de su dolor, el texto sagrado que justificaría los actos que estaba a punto de cometer. Cada detalle alimentaba la llama fría que ahora ardía en su pecho. En la quietud estéril de un almacén rodeada de cajas de gasas y frascos de suero, Mariana finalmente se permitió una fracción de vulnerabilidad. El caos de la sala de urgencias, amortiguado por la puerta de metal, parecía un mundo distante. Allí, en el silencio, el peso de su viaje se volvía casi insoportable. Una única lágrima caliente y solitaria trazó un camino en su rostro exhausto, una pequeña traición a su fachada de hierro. Era el bautismo de su nueva identidad. Se secó el rostro con la manga del uniforme, la mandíbula tensa, los ojos endureciéndose de nuevo. El momento de debilidad pasó. Al abrir la puerta y regresar a los ruidosos pasillos, ya no era solo una enfermera, era un ángel de la muerte esperando pacientemente con una jeringa como su espada y la justicia distorsionada como su credo. La noche se arrastraba con la lentitud de un goteo intravenoso, cada segundo marcado por el monótono pitido de las máquinas. Fue entonces cuando las puertas de la sala de urgencias se abrieron con violencia, trayendo consigo el olor a pólvora y sangre fresca. En una camilla empujada a toda prisa por paramédicos jadeantes, yacía un hombre cuyo rostro Mariana jamás podría olvidar. Era él, el Hierro, el líder del cartel, el arquitecto de su dolor, ahora reducido a un cuerpo ensangrentado y frágil. El tiempo pareció congelarse. Los sonidos del hospital se disiparon en un zumbido bajo, y todo lo que Mariana podía ver era el rostro del monstruo que atormentaba sus pesadillas. Verlo allí, vulnerable y al borde de la muerte en su territorio, no le trajo la satisfacción que podría haber imaginado. En cambio, una ola de náusea y furia glacial la recorrió.
despertando la oscuridad que había nutrido durante años en un silencio sepulcral. Los médicos y enfermeros actuaron como un enjambre rodeando el cuerpo de El Hierro con la urgencia reservada a cualquier paciente en estado crítico. Mariana observaba a distancia, paralizada por un torbellino de recuerdos. Veía su sonrisa arrogante en el tribunal, la forma en que la impunidad lo vestía como un manto. Ahora, ese mismo hombre estaba recibiendo cuidados de primera, los mismos procedimientos que podrían haber salvado a su familia. La ironía era una cuchilla retorcida en su pecho. La máquina de la medicina, a la que servía con tanta devoción, estaba trabajando para salvar la vida que había destruido la suya. Cada compresión en su pecho, cada medicamento inyectado en sus venas, era un insulto a la memoria de su esposo e hija. La neutralidad de su profesión, antes un pilar de su identidad, ahora parecía una traición insoportable. Mientras el doctor Ramírez gritaba órdenes e intentaba estabilizar al criminal, los ojos de Mariana se fijaron en un detalle. Un tatuaje de una lágrima bajo el ojo izquierdo de El Hierro, la misma marca que vio en aquella noche fatídica. Ese pequeño detalle rompió la presa de su contención. El dolor adormecido explotó en una furia lúcida y cortante. Ya no se trataba de luto o justicia abstracta. Se volvió visceral, personal. El sistema lo había liberado una vez. Ella no permitiría que eso sucediera de nuevo. La visión del asesino de su familia, luchando por respirar en su hospital, bajo sus cuidados, fue el catalizador que transformó años de sufrimiento pasivo en una necesidad activa de intervención. La enfermera que juró salvar vidas sintió nacer dentro de sí a la ejecutora que quitaría una. La decisión se cristalizó en su mente con la claridad de un bisturí. Se acercó al equipo, su expresión indescifrable, la máscara de profesionalismo perfectamente en su lugar. «Yo me encargo desde aquí», dijo, su voz firme, desmintiendo la tormenta que rugía en su interior. Los demás, acostumbrados a su autoridad, retrocedieron sin cuestionar. Al tocar la piel de El Hierro, un escalofrío de repulsión y poder la recorrió. Ella era la guardiana de su vida en ese momento. La elección era suya. El juramento hipocrático se deshizo en cenizas en su mente, reemplazado por un voto de venganza hecho al fantasma de su hija. Aquel momento no era solo sobre él. Era sobre todas las otras familias que serían destruidas si él salía de ese hospital con vida. Con manos firmes, preparó una jeringa, no con un medicamento para salvar, sino con una combinación letal de cloruro de potasio, oculta de miradas curiosas. El mundo se redujo a ese pequeño acto de rebelión contra el destino y la ley. Allí, en esa cama de hospital, Mariana declaró su guerra silenciosa. No esperaría más por una justicia que nunca llegaría. Si el sistema era incapaz de proteger a los inocentes, ella misma se convertiría en el instrumento del castigo. A partir de ese momento, decidió actuar. Esa fue su promesa, su nuevo juramento. Cada criminal que se cruzara en su camino no encontraría curación, sino el final del camino. La enfermera estaba muerta. La justiciera acababa de nacer. Ese fue su llamado a la acción, la decisión que la pondría en un camino sin retorno, y lo abrazó con toda la fuerza de su alma rota. Tras la muerte de El Hierro, registrada como una complicación cardíaca derivada de sus heridas, una calma siniestra se instaló en Mariana. No había euforia, solo la sensación de un trabajo concluido, un nudo desatado en su garganta. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y el acto, en lugar de asustarla, le trajo un sombrío sentido de propósito. Su venganza personal rápidamente se metamorfoseó en una misión. Con acceso irrestricto a los registros de los pacientes, comenzó su caza silenciosa. Un conocido traficante que ingresó con apendicitis. Un violador convicto herido en una pelea de bar. Todos,
se convirtieron en sus objetivos. Su vasto conocimiento médico era su arma. Dominaba el arte de simular fatalidades, usando cócteles de drogas indetectables que inducían paros cardíacos o fallos respiratorios, eventos tristemente comunes en un hospital superpoblado y con pocos recursos. Era juez, jurado y verdugo, todo bajo el disfraz de un ángel guardián. La rutina de Mariana se transformó en un ritual meticuloso. Durante el día, era la enfermera jefe ejemplar, eficiente y exigente, asegurándose de que ningún detalle pasara desapercibido. Por la noche, se convertía en una depredadora, estudiando expedientes, cruzando información con noticias de crímenes y esperando la oportunidad perfecta. El hospital, antes su refugio, ahora era su coto de caza. Cada pasillo oscuro, cada cama de la UCI era un punto estratégico. Aprendió a manipular los horarios de guardia, a desviar la atención de sus colegas y a falsificar registros con una precisión aterradora. Su fachada de frialdad profesional se convirtió en su mejor defensa, una muralla que le impedía ser cuestionada. Nadie sospecharía de la enfermera que dedicaba su vida a salvar a otros, y era precisamente en esa invisibilidad donde residía su poder. Se movía entre la vida y la muerte con una autoridad que la ley jamás le había otorgado. Un día, un notorio asesino, responsable de la muerte de una familia entera en un asalto, llegó con múltiples fracturas tras una persecución policial. El caso era idéntico al de su propia tragedia, y la visión de aquel hombre despertó en Mariana una furia renovada. Esperó hasta la quietud de la noche, cuando el ala estaba más silenciosa. Con el corazón martilleando contra sus costillas, entró en la habitación. El hombre dormía, el sonido de su respiración regular llenando el espacio. Para el mundo, era un paciente. Para ella, era un fantasma de su pasado, una reencarnación del mal que le quitó todo. Preparó la jeringa. Sus manos ya no temblaban. La vacilación de la primera vez había dado paso a una resolución de acero. Aquel acto no era solo venganza, era prevención. Era para que ningún otro niño perdiera a sus padres por culpa de ese monstruo. La muerte del asesino fue registrada como embolia pulmonar, una complicación plausible para alguien con sus lesiones. La vida en el hospital siguió su curso, pero una semilla de duda fue plantada. El doctor Ramírez, que cuidaba del paciente, encontró la fatalidad demasiado súbita, casi artificial. Revisó los expedientes, las dosis de medicamentos, los informes de enfermería firmados por Mariana, pero no encontró nada fuera de lugar. Aún así, una inquietud lo corroía. Admiraba la competencia de Mariana, pero su presencia en los momentos finales de varios pacientes de alta peligrosidad comenzaba a dibujar un patrón sutil y perturbador en su mente. No tenía pruebas, solo una creciente intuición de que la enfermera jefe, con su semblante impasible, escondía un terrible secreto bajo capas de profesionalismo y dolor. La ola de muertes de criminales en el hospital público más grande de la ciudad no pasó desapercibida por mucho tiempo. Llegó a la mesa del detective Santiago Ríos, un hombre de mediana edad, con una mirada cansada, que ya había visto lo peor de la naturaleza humana, pero que aún se aferraba a un código de ética inflexible. Ríos no creía en las coincidencias, especialmente cuando las víctimas compartían un perfil tan específico. Era un policía a la antigua, que confiaba más en su intuición y en un trabajo de campo minucioso que en estadísticas. Al principio, sus superiores descartaron el caso como una limpieza de pandillas o simplemente el destino cobrando su cuenta, pero Ríos sentía que había algo más, una inteligencia, una precisión en los acontecimientos que lo intrigaba y lo alarmaba profundamente. Ríos inició su investigación con discreción, solicitando los archivos de los pacientes fallecidos bajo el pretexto de una auditoría de rutina.
Se sentó en su desordenada oficina, rodeado de pilas de papeleo, y comenzó a trazar conexiones. Todas las víctimas eran criminales conocidos. Todas las muertes fueron atribuidas a complicaciones médicas verosímiles, pero la frecuencia era estadísticamente improbable. El detective notó un nombre recurrente en los informes: enfermera jefe Mariana Cruz. Estaba de guardia en casi todas las ocasiones. Al principio la vio como una posible testigo, una profesional experimentada que podría haber notado algo extraño. La idea de que ella pudiera ser la autora de los crímenes parecía absurda, una fantasía de película, pero su instinto le decía que no descartara ninguna posibilidad, por muy improbable que fuera. El detective decidió hacer una visita al hospital. Su presencia causó un leve revuelo, pero Mariana lo recibió en su oficina con la misma calma imperturbable de siempre. Respondió a sus preguntas con respuestas precisas y clínicas, describiendo los protocolos y la naturaleza caótica de la sala de urgencias. Ríos la observaba atentamente, tratando de encontrar una fisura en su compostura. Vio el agotamiento en sus ojos, el dolor que parecía permanentemente grabado en sus facciones, pero no vio culpa ni miedo. Vio a una mujer que había construido una fortaleza alrededor de sí misma. La entrevista no reveló nada incriminatorio, pero fortaleció la convicción de Ríos. Aquella mujer no era solo una testigo, era el centro del misterio, y él sentía que desentrañar su secreto sería como desactivar una bomba. Mientras tanto, la desconfianza de Felipe Ramírez se profundizaba. Comenzó a observar a Mariana en secreto, notando sus idas nocturnas al archivo, su interés particular por ciertos pacientes recién llegados. Una vez, la siguió y la vio parada frente a la habitación de un líder de secuestradores, simplemente observando el monitor cardíaco durante un largo rato, su expresión una mezcla de odio y concentración. La escena lo heló. Se vio en un dilema moral torturante. Denunciar sus sospechas sin pruebas podría destruir la carrera de una enfermera respetada y la suya propia. Sin embargo, permanecer en silencio podría convertirlo en cómplice de algo monstruoso. Su admiración por ella se transformó en miedo, y la relación de mentoría que tanto apreciaba comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo que sospechaba. El enfrentamiento era inevitable. Felipe abordó a Mariana en un pasillo vacío, su voz temblando ligeramente. Habló de las coincidencias, del patrón de muertes, de sus preocupaciones éticas. Mariana lo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de neutralidad. Cuando terminó, ella no se defendió ni se enfadó. En cambio, usó su dolor como un escudo y un arma. Habló sobre la falibilidad de la medicina, sobre cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, perdían pacientes todos los días. Y entonces, con una vulnerabilidad calculada, mencionó la pérdida de su familia, el dolor de ver fallar al sistema, conectando su tragedia personal con la dura realidad de su trabajo. La manipulación fue magistral. Felipe se sintió culpable por su sospecha, su lógica sacudida por la empatía que sentía por ella. Mariana sabía que había ganado tiempo, pero también sabía que la sospecha de Felipe no desaparecería. Él era idealista, apegado a la ética médica de una forma que ella ya no lo era. La tensión entre ellos se volvió casi palpable, una corriente eléctrica de desconfianza que permeaba cada interacción. Necesitaba ser aún más cuidadosa, pues ahora tenía ojos observándola desde dentro. El joven médico que la veía como mentora se había convertido en una amenaza potencial, un obstáculo íntimo que era mucho más peligroso que la investigación policial. La dinámica entre ellos se transformó en un sutil juego de ajedrez, donde cada movimiento, cada palabra, podría llevar a un jaque mate. Mariana sentía cómo el cerco se cerraba, no solo desde fuera, con la policía, sino también desde dentro, en los pasillos que consideraba su dominio. Con cada vida que quitaba,
Un pedazo de la humanidad de Mariana se erosionaba. Las pesadillas se volvieron más vívidas, no solo con los recuerdos de su familia, sino con los rostros de sus víctimas, los ojos apagándose mientras el veneno hacía efecto. Durante el día funcionaba con precisión robótica, pero por la noche la soledad de su apartamento se convertía en una cámara de tortura. Se miraba en el espejo y veía los ojos de una asesina. La culpa era un veneno lento, corroyéndola por dentro. Se preguntaba si se había convertido en el mismo tipo de monstruo que cazaba, si su búsqueda de justicia la había transformado en una versión más sofisticada de la brutalidad que tanto despreciaba. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había convertido en un borrón indistinguible. En una noche de desesperación, sentada en el frío suelo de su habitación, sostuvo el único retrato que quedaba de su familia. Las lágrimas que reprimía en el hospital fluían libremente, sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo. Hablaba con ellos, pedía perdón por lo que se había convertido, y al mismo tiempo reafirmaba su promesa. Sabía que estaba perdida, que su alma estaba manchada para siempre, pero creía que su sacrificio era necesario. Era una carga que eligió llevar para que otras familias no tuvieran que soportar el mismo duelo que ella. Aquella convicción era lo único que le impedía desmoronarse por completo, el ancla en su mar de locura. El detective Ríos, por otro lado, estaba cada vez más cerca de la verdad. Comenzó a entrevistar a otros miembros del personal del hospital, discretamente, recolectando pequeñas piezas de información. La enfermera Sofía, en su inocencia, mencionó cómo Mariana parecía más dura, más distante desde la muerte de algunos pacientes específicos. Le contó a Ríos sobre la tragedia personal de Mariana, un detalle que el detective aún no conocía. La información fue como una llave girando en la cerradura. De repente, el patrón de víctimas no era solo sobre criminales, era sobre un tipo específico de criminal, aquellos que resonaban con el trauma de Mariana. El motivo, antes oscuro, ahora se volvía terriblemente claro. La investigación dejó de ser profesional y adquirió un contorno personal y urgente. Mariana sentía cómo la presión aumentaba. Las miradas de sus colegas parecían diferentes, cargadas de sospecha. Los cuchicheos en los pasillos cesaban cuando ella se acercaba. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada paso, cada decisión era calculado para evitar la detección. Tuvo un susto cuando, al desechar una jeringa, casi fue sorprendida por Sofía. Logró disimular el momento con una excusa rápida, pero su corazón se disparó. El hospital, que antes era su santuario y coto de casa, se estaba transformando en una trampa. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y la sensación de control que tanto apreciaba se le escapaba entre los dedos. La cazadora se estaba convirtiendo lentamente en la presa. El cerco de Ríos se estrechaba. Instaló una vigilancia discreta sobre Mariana, monitoreando sus movimientos, sus rutinas. Sabía que necesitaba una prueba concreta, algo que vinculara directamente sus manos con las muertes. Faltaba la pieza final del rompecabezas. Mariana, por su parte, sentía la presencia invisible de la ley en su nuca. Se volvió más reservada, sus movimientos más calculados, su máscara de indiferencia aún más impenetrable. La guerra silenciosa que libraba en las camas del hospital estaba a punto de desbordarse al mundo real, y sabía que el enfrentamiento final era cuestión de tiempo. La tensión era un hilo de acero estirado al máximo, a punto de romperse en cualquier momento. Para complicar aún más las cosas, el doctor Ramírez tomó una medida. Incapaz de vivir con la duda, comenzó a recolectar muestras de sangre de pacientes que consideraba en riesgo, almacenándolas en secreto para un análisis toxicológico independiente. No quería ir a la policía.
todavía aferrándose a una chispa de lealtad y a la esperanza de estar equivocado. Su intención era confrontar a Mariana con pruebas irrefutables, forzarla a confesar, quizás incluso ayudarla. No se daba cuenta de que su búsqueda de una verdad ética lo estaba poniendo directamente en el camino de una mujer desesperada, acorralada, y que su noble intención podría tener consecuencias fatales para ambos. La soledad de Mariana era abrumadora. La única persona con la que hablaba de verdad era Sofía, la joven enfermera. Pero incluso esas interacciones eran superficiales. Sofía, con su visión optimista de la vida, representaba todo lo que Mariana había perdido: esperanza, ligereza, la capacidad de ver el bien en el mundo. A veces, Mariana se sorprendía observando a Sofía reír con otros colegas y sentía una punzada de envidia y tristeza. Cada sonrisa de Sofía era un recordatorio de la oscuridad que la consumía. Esa conexión, aunque frágil, servía como un espejo, reflejando la imagen del monstruo en el que se estaba transformando y la humanidad que sacrificaba cada noche. Ríos descubrió la investigación paralela del doctor Ramírez a través de un informante en el laboratorio. Se dio cuenta del peligro que corría el joven médico. Si Mariana lo descubría, su reacción sería impredecible. El detective decidió que debía actuar más rápido, antes de que el idealismo de Ramírez lo convirtiera en la próxima víctima. La casa de Mariana se convirtió en una carrera contra el tiempo, no solo para aplicar la ley, sino para evitar otra tragedia dentro de las paredes de aquel hospital maldito. Sabía que estaba lidiando con una mujer que ya no tenía nada en que perder, y eso la convertía en la persona más peligrosa de la ciudad. Mariana comenzó a sentir el peso de sus elecciones de forma física: insomnio, pérdida de apetito, temblores en las manos que necesitaba ocultar. La tensión constante estaba minando su salud. La carga de ser una justiciera solitaria era demasiado pesada. En momentos de introspección, se cuestionaba si todo aquello valía la pena. La venganza había llenado el vacío, pero también lo había envenenado. El dolor de la pérdida seguía allí, ahora acompañado por la culpa y el miedo. La paz que buscaba parecía más lejana que nunca. Estaba atrapada en un ciclo de violencia que ella misma había creado y no había salida aparente. La atmósfera en el hospital se volvió irrespirable. La investigación policial era el tema principal, aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. El personal estaba dividido entre aquellos que, en secreto, apoyaban la idea de un limpiador de criminales y aquellos que estaban aterrorizados con la posibilidad de un asesino en serie en sus pasillos. Mariana navegaba por este mar de paranoia, sintiendo las miradas y los susurros como agujas en su piel. La lealtad de sus colegas era incierta y la confianza un lujo que ya no podía permitirse. Cada día era una prueba de su capacidad para mantener la compostura. Mariana interceptó un correo electrónico entre el doctor Ramírez y un laboratorio privado solicitando un panel toxicológico completo para una muestra no oficial. El descubrimiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. El joven médico al que había manipulado y subestimado estaba a punto de exponerla. La traición, como ella lo veía, era la prueba final de que no podía confiar en nadie. Su primera reacción fue el instinto de autoconservación, eliminarlo. Pero la idea de matar a Felipe, un inocente, un idealista, la repugnó. Él no era un monstruo como los otros. Matarlo la transformaría definitivamente en aquello que juró destruir. El dilema la paralizó. El detective Ríos, al tanto del correo electrónico por sus propios medios, preparó un equipo para intervenir. Sabía que el enfrentamiento entre Mariana y Ramírez era inminente. No quería arrestar a Mariana en un espectáculo de violencia. En algún lugar en el fondo de su cansado corazón sentía una compasión reacia por ella.
Entendía el dolor que la motivaba, el fallo del sistema que la empujó al abismo. Pero la ley era la ley. Esperaba poder detenerla antes de que tomara otra decisión, irreversible, antes de que destruyera la última chispa de humanidad que aún pudiera existir dentro de ella. Mientras tanto, un evento inesperado estaba a punto de sumir al hospital en el caos absoluto. Un cartel rival, en una audaz demostración de fuerza, decidió atacar un convoy que transportaba a uno de sus líderes heridos. El destino del convoy, el hospital público donde trabajaba Mariana. La noticia llegó como un trueno, anunciando la tormenta perfecta. La investigación de Ríos, el dilema de Mariana con Ramírez. Todo estaba a punto de ser engullido por una ola de violencia que transformaría el santuario de curación en una zona de guerra. Mariana escuchó las primeras sirenas acercándose, no el sonido familiar de las ambulancias, sino el aullido agresivo de los coches de policía. Miró por la ventana y vio el comienzo del asedio. En medio del pánico que comenzaba a apoderarse del personal, sintió una claridad aterradora. El mundo exterior estaba trayendo la guerra a su puerta, y en 1900, el centro de esa guerra estaría la oportunidad final de completar su misión o de encontrar su propia destrucción. El caos que se aproximaba no era un obstáculo, era el escenario perfecto para su acto final. La noticia se extendió como la pólvora. El Hierro no había muerto. La primera víctima de Mariana no era el jefe del cartel, sino uno de sus hombres de confianza, un doble utilizado para despistar a los enemigos. El verdadero El Hierro estaba siendo trasladado al hospital en ese preciso momento, gravemente herido en el ataque al convoy. La revelación golpeó a Mariana con la fuerza de un desfibrilador. Su primera muerte, el acto que la definió, fue un error. La venganza que creía haber consumado era una ilusión, y ahora el destino le estaba dando una segunda oportunidad, la más peligrosa y caótica de todas, de encontrarse cara a cara con el verdadero demonio de su pasado. El desarrollo de su viaje había llegado a un punto de ebullición. El caos explotó. El sonido de disparos hizo añicos la noche, superponiéndose al de las sirenas. Miembros del cartel rival invadieron la sala de urgencias, transformando los pasillos de curación en un campo de batalla. Pacientes y empleados gritaban, buscando refugio donde podían. En medio del pánico generalizado, Mariana se movía con una calma mortal, su propósito más nítido que nunca. El asedio que la acorralaba se convirtió en su cortina de humo. Mientras el detective Ríos, que estaba fuera coordinando la respuesta policial, intentaba restablecer el orden, Mariana veía el desorden como su mayor aliado. Sabía a dónde llevarían a El Hierro, al ala quirúrgica, la zona más segura irónicamente, el corazón de su dominio. La guerra había llegado a su hogar, y ella estaba lista para ser la anfitriona. Su mundo se reducía a un único objetivo: atravesar el fuego cruzado y llegar al hombre que destruyó su vida. Mientras navegaba por los pasillos llenos de humo y pavor, encontró al doctor Ramírez tratando de proteger a un grupo de enfermeras, incluida Sofía. La mirada que intercambiaron estaba cargada de un entendimiento tácito y terrible. Felipe ya no veía a su mentora, sino a una fuerza de la naturaleza implacable, y en los ojos de ella ya no veía a un acusador, sino a un joven idealista forzado a enfrentar la brutalidad del mundo. «Quédate con ellos. Manténlos a salvo», ordenó Mariana, su voz sin dejar lugar a argumentos. Aquella orden no era solo práctica, era un acto de transferencia, un último gesto de protección, delegándole a él el papel de salvador que ella había abandonado. Estaba eligiendo su camino final, y este pasaba por dejar atrás los últimos vestigios de su antigua vida, incluyendo la tenue conexión humana que aún le quedaba. El viaje hasta el ala quirúrgica fue un descenso al infierno. Mariana usó su conocimiento íntimo del hospital
moviéndose por pasadizos de servicio y corredores oscuros, evitando tanto a los tiradores del cartel como a los policías que comenzaban a invadir el edificio. A cada paso, los sonidos de la batalla se volvían más intensos, un acompañamiento rítmico para el latido violento de su propio corazón. No sentía miedo, solo una claridad helada. Todos sus actos, todas sus muertes, la habían llevado a este preciso momento. Era la culminación de su dolor y de su furia. La enfermera que un día lloró en un almacén había sido totalmente consumida por la justiciera, una sombra con una misión, lista para el sacrificio final en nombre de una venganza que se había convertido en su única razón de ser. Finalmente llegó a la antesala del quirófano. El hierro, sedado y vulnerable en una camilla, estaba siendo preparado para una operación de emergencia. El pequeño equipo médico presente estaba visiblemente aterrorizado por la violencia de fuera. Con la autoridad de su posición, Mariana los despidió a todos. «Yo me ocupo de él. Vayan a ayudar a los otros heridos», dijo, su voz sonando creíble en medio del pandemonium. Sola con su enemigo, el silencio de la sala contrastaba absurdamente con la guerra de afuera. Su rostro, antes un símbolo de poder y crueldad, ahora estaba pálido y débil. Se acercó, la jeringa con la dosis letal en su bolsillo, pareciendo pesar 1 tonelada. Aquel era el momento, la oportunidad perfecta, la conclusión de su saga. Él abrió los ojos, la sedación comenzando a fallar, y la reconoció. Un destello de arrogancia mezclado con miedo cruzó su rostro. «Tú», susurró con dificultad. Mariana no respondió. En lugar de ira, sintió un vacío profundo. Matarlo así, indefenso, parecía demasiado fácil. No era justicia, era solo exterminio. Y entonces vio al detective Ríos entrar en la sala, arma en mano, su rostro exhausto suplicándole que no lo hiciera. Fue en ese instante de vacilación cuando supo lo que tenía que hacer. La elección no era entre matarlo o dejarlo vivir para el sistema fallido. Había un tercer camino, uno que le daría el castigo que merecía, pero con un costo terrible para ella. Su transformación exigía un acto final que reflejara la complejidad de su viaje. Con una velocidad sorprendente, no aplicó la inyección letal. En su lugar, tomó un bisturí de la bandeja quirúrgica. Ríos le gritó que se detuviera, pero sus intenciones eran otras. No lo atacó, cortó los tubos que lo mantenían estable, saboteó el equipo de monitoreo y tomó la bolsa de sangre que se usaría en la transfusión. Su plan era más cruel y, a sus ojos, más justo que una muerte rápida. Lo dejaría con vida, pero permanentemente dañado, un lisiado impotente, forzado a vivir el resto de sus días en una prisión de su propio cuerpo roto, un destino peor que la muerte para un hombre como él. Esta era su acción decisiva, el movimiento final en su juego de venganza, una demostración de poder que trascendía la simple muerte. Lo sentenciaría a una vida de sufrimiento. Mientras Ríos intentaba procesar la escena, Mariana se volvió hacia la salida de emergencia, usando a el hierro como su distracción. El enfrentamiento final no fue con él, sino con la elección que ella tomó. Al sabotear su recuperación en lugar de matarlo, se demostró a sí misma que no era solo una asesina cegada por la ira, sino una estratega fría que medía el castigo al crimen. Eligió la tortura sobre el olvido, el recuerdo sobre el fin. Fue un acto de crueldad calculada, el clímax de su deshumanización, pero también su testamento final. No solo estaba matando al monstruo, lo estaba deconstruyendo, pieza por pieza, dejándolo respirar con las cenizas de su imperio. El sonido de la sirena del monitor cardíaco de él, convirtiéndose en una alarma aguda y desesperada, fue la banda sonora de su huida, su sinfonía de venganza. En la confusión que siguió, con la policía finalmente controlando el hospital y arrestando a los miembros del cartel, Mariana Cruz desapareció. Se deshizo de su uniforme blanco,
una piel de serpiente abandonada, y se disolvió en la noche de la Ciudad de México, convirtiéndose en un fantasma más en una ciudad llena de ellos. No dejó rastros, excepto por la leyenda que nació aquella noche en los pasillos del hospital. La historia de la enfermera jefe que se convirtió en un ángel de la venganza. Su venganza fue completa, pero no trajo paz. El hierro sobrevivió, exactamente como ella lo planeó, pero como una sombra de sí mismo, paralizado e incapaz de hablar, aprisionado en un cuerpo inerte para contemplar sus pecados, un castigo que el sistema judicial jamás podría concebir. Mariana consiguió su justicia, pero el precio fue su identidad, su libertad y los últimos vestigios de su alma. El detective Santiago Ríos cerró el caso, registrando oficialmente a Mariana como una fugitiva. En su informe detalló los crímenes, pero entre líneas había un tono de comprensión reacia. Visitó a El Hierro una vez en el pabellón penitenciario del hospital y vio el terror vacío en los ojos del hombre que antes había sido un rey. Ríos no sintió triunfo, solo el peso melancólico de una justicia distorsionada. Entendía por qué Mariana hizo lo que hizo, y esa comprensión lo atormentaba. La ley había sido quebrantada, pero una forma de equilibrio cósmico, aunque terrible, parecía haberse restaurado. Pasaría el resto de su carrera preguntándose sobre la delgada línea que separa a un héroe de un monstruo, y si Mariana Cruz era ambos al mismo tiempo. La vida en el hospital volvió lentamente a la normalidad, pero la normalidad era una cicatriz sobre un trauma profundo. El doctor Felipe Ramírez, ahora un médico más cínico y sobrio, nunca reveló lo que sabía. Llevaba el secreto de Mariana como una penitencia, su admiración por ella manchada para siempre por la terrible verdad. Se convirtió en un médico mejor, más atento, pero perdió el idealismo que lo definía. Sofía, por su parte, prefirió recordar a Mariana como la heroína que la protegió durante el tiroteo, una visión simplificada que le permitía seguir creyendo en la bondad. El espectro de Mariana permaneció, un cuento de advertencia susurrado entre los nuevos residentes sobre lo que puede suceder cuando el sistema empuja a una buena persona al abismo. Para Mariana, la vida se convirtió en una sucesión de ciudades anónimas e identidades falsas. Era una fugitiva, siempre mirando por encima del hombro, atormentada no solo por la ley, sino por los rostros de todos los que mató. La imagen de su hija, que antes la impulsaba, ahora la juzgaba en sus sueños. Obtuvo su venganza, pero se perdió en el proceso. La conclusión de su viaje no fue un final feliz ni una tragedia clara, sino un purgatorio agridulce. Era una mujer libre del dolor que la encadenaba, pero prisionera de sus propias acciones, destinada a vagar en un exilio autoimpuesto. La justicia, descubrió, era un arma de doble filo, y al empuñarla se había cortado tan profundamente como a su enemigo. La historia de Mariana nos deja con una pregunta incómoda. ¿Se alcanzó la verdadera justicia? ¿Se convirtió en aquello que combatía o fue la única respuesta posible en un mundo corrupto? Su viaje nos muestra que el dolor puede ser una fuerza transformadora, para bien o para mal. Es un sombrío recordatorio de que, dentro de cada uno de nosotros, existe la capacidad de cuidar y de destruir. Historias como la suya merecen ser contadas, pues nos obligan a mirar a las sombras. Si crees que narrativas profundas como esta necesitan un espacio, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que me permite seguir dando voz a estos viajes complejos y explorar los límites del alma humana.